Bien, chicos, me confirman con una reacción si se logra visualizar, por favor. Y también, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y preguntarme así, interrumpirme, básicamente, por, por alguna duda, ¿ok? Entonces, comenzamos. Ujú. Ok. Bien, chicos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la sesión de hoy voy a darles un repaso para su examen final. Este repaso va a ser grabado y comenzamos, ¿ok? A ver, primero comenzamos con el primer tema que es ácidos y bases. Acá les voy a dar básicamente generalidades como de cualquier tema. Constancia del medio interno. La constancia en un sistema abierto como nuestros cuerpos requiere de mecanismos que actúen para mantener esta constancia. Un ejemplo es la glucosa, la temperatura, el pH. Para la temperatura seguramente han visto en su clase de PM que juega un rol importante el hipotálamo. Para la glucosa tenemos a la insulina, el glucagón, etcétera. Seguimos. Las condiciones estacionarias requieren que cualquier tendencia al cambio encuentre automáticamente factores que resisten a este cambio. El sistema regulador que determina el estado homeostático consiste en un número de mecanismos cooperantes que actúan simultáneamente o sucesivamente. Y la homeostasis no ocurre al azar, pero es el resultado de un autogobierno organizado, o sea que nuestro cuerpo ya lo manda, ¿no? Como tal. Si tenemos alguna deficiencia, si algo sale mal en nuestro organismo, pues tenemos nuestro sistema que realiza la homeostasis. Pasamos con una ligera definición de célula, que es un sistema termodinámicamente inestable que requiere del aporte continuo de energía para cumplir sus funciones. Como sabemos, el que da la energía a nuestro cuerpo es la organela de la mitocondria que se encarga de producir ATP, ATP, ATP por medio del oxígeno. Es un sistema de membranas altamente selectivas. Seguramente lo vamos a ver más en la parte de lípidos, en la membrana celular, de cómo va pasando cada ion, pero selectivamente. El medio interno gobierna su entorno del intracelular al extracelular. Eso es bastante importante que lo sepan, ¿ok? Acá tenemos a Hansa Adolf-Krebs, que básicamente nos da estas definiciones. Pasamos con un poco de historia, si es que les preguntan, no sé. Lavoisier fue el primero en estudiar la estructura teórica de ácidos y bases. Este planteó la idea de que una partícula esencial era responsable de sus características. Eh, Acá se dio el periodo danés del conocimiento ácido básico y luego Lawrence Joseph Henderson publicó una monografía sobre el estado ácido básico y describió la ecuación que llevaba su nombre. Ok, ahora, si hablamos de más historia, Sorensen implantó el símbolo logarítmico del pH y desarrolló su significado en las reacciones enzimáticas. Karl Albert Hasselbalch diseñó el electrodo hidrógeno con el que Lundsgaard determinó por primera vez el pH de la sangre. Gameltoft y Hasselbalch demostraron la influencia de la respiración sobre el pH de la sangre. Y por último, Hasselbalch dio forma logarítmica a la ecuación de Henderson. Ok. Son generalidades. Ahora sí vamos a pasar con la definición de ácido y base, que eso es lo que más importa. Primero, un ácido tradicional como tal vendría a ser aquel que produce un gas inflamable y que se dice que sabe a vinagre. Les voy a hablar de varios científicos y cada uno tiene una definición que podría ser pregunta. Primero comenzamos con la definición ácido-base según Arrhenius. Este nos indica que un ácido es la sustancia que en disolución acuosa disocia cationes de hidrogeniones o de H+, mientras que la base es la sustancia que en disolución acuosa disocia aniones de hidroxilo o OH. Entonces, ácido, hidrogeniones, base, hidroxilo. Las ventajas de este es que nos da una primera aproximación moderna a la fisiología ácido-base. La desventaja que estos solo pueden funcionar en una solución. ¿Ok? Acá, bien, acá pasamos con Brownstein-Lowry. Acuérdense de cada uno de esos, por favor, porque puede venir en el test que les voy a dar yo. Este nos dice que un ácido es un donador de protones y al contrario la base es un aceptor de protones. Ahora nos da su famosa frase, cuando un ácido pierde un hidrogenio se convierte en una base conjugada y cuando una base captura el hidrogenio se convierte en un ácido conjugado. Las ventajas que no necesariamente en un medio acuoso, a la diferencia que decía Arrhenius, y las desventajas que el CO2 no puede donar un hidrogenio. Acá tenemos una imagen de referencia. Por ejemplo, acá con lo del ácido conjugado y lo de la base conjugada. Acuérdense de esta partecita. Y el ácido base según Lewis. Este nos dice que un ácido, así como era
donador de protones, este es un aceptor de un par de electrones y la base es un donador de un par de electrones. Ventajas que este incluye CO2 y la desventaja que es difícil de manejar. Acá tenemos varios ejemplos, por ejemplo, si les hablo de un ácido, tenemos al ion amonio, que es el NH4, ácido carbónico, ion de hidrógeno, y en cuanto a base conjugada, al amoníaco, ion bicarbonato, ion hidrógeno monofosfato, etcétera. Ok, seguimos. Les hablo del anfoterismo. El anfoterismo es que es aquella molécula que puede reaccionar tanto como ácido como base. Esto seguramente si han visto la clase de lípidos, o bueno, algunas de las clases van a asociarlo. Entonces, eso más que todo. Y la constancia de disociación de los ácidos. A mayor constancia, los ácidos se hacen más fuertes y a menor constancia se hacen más débiles. Es básicamente el resumen. Y bien, ahora sí sigo hablando de ácidos y bases. Un ácido fuerte es aquel que libera más fácilmente protones respecto a otro, y un ácido débil es aquel que libera protones con dificultad. Por otro lado, una base fuerte es aquella que acepta más fácilmente protones respecto a otro, y una base débil es aquel que acepta protones con dificultad. Si les ponen un ejemplito, lo voy a dibujar acá. Por ejemplo, acá tenemos la línea del pH, ¿no? Acá tenemos que este es 0, este es 7 y este es 14. Bien, si les hablan de, por ejemplo, un ácido fuerte, este vendría a estar por acá, ¿no? Entre un 3, entre un 5, entre un 4, ¿me entienden? Y si les dan hasta un valor de 6,8, 6,9, vendría a ser un ácido débil. ¿Por qué? Porque este libera protones con dificultad, al igual que con los hidroxilos, o bueno, que con las bases, que si vendría a ser de un 7,5, 7,8 vendría a ser una base débil, pero si vendría a estar en otros valores como 11, 13, 14, etcétera, vendría a ser una base fuerte. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O puedo seguir con la sesión? Pueden confirmarme con una reacción o prender su micrófono. No hay problema. Bien, chicos, seguimos entonces. Ya. Ahora, les hablo del pH, que es la intensidad de acidez, que es el potencial del ion hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Recibe estos tres nombres y este describe el proceso de transferencia de protones. La acidez tiene dos factores, acuérdense de esa parte, que es el factor intensidad y el factor de cantidad. El pH representa la concentración de hidrogeniones libres y se expresa como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres. Pueden ponerles ¿a qué se le denomina el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres? Y en las alternativas puede estar pH, pueden marcar esa alternativa. Ahora les hablo de la producción de ácidos metabólicos y el HCO3. El metabolismo normal de los nutrientes genera hidrogeniones en forma de ácidos volátiles y fijos. Acá tenemos la diferencia de cada uno, ácidos volátiles y ácidos fijos. Presten atención a esta parte que va a venir en su test que les voy a dar yo. Primero, ácidos volátiles principalmente tenemos el ácido carbónico, ¿no? Y el CO2 es excretado ¿por quién? Por los pulmones. Tiene, o sea, asócienlo como tal, ¿no? En la respiración y todo eso. Ácidos fijos se generan hidrogeniones como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, cetoácidos y ácido láctico. Esos son amortiguadores por el HCO3 del LEC y eliminados por el riñón, ¿ok? A ver. Entonces, el resumen de esto, ácidos fijos eliminados por el riñón y ácidos volátiles, el CO2 excretado por los pulmones y acá les puse unos ejemplos por si acaso. Ahora les hablo del sistema amortiguador. En una base fuerte, el ácido débil vendría a ser el amortiguador como el que apaga la llama de un incendio, ¿no? Y esto nos daría de base fuerte una base débil más agua. Y por el contrario, el ácido fuerte, su sistema amortiguador vendría a ser la sal alcalina o sal de ácido débil, que nos da un ácido débil más una sal. Ahora les hablo del balance o equilibrio de ácido-base, que es la diferencia entre el ingreso y la salida de ácidos y bases con respecto a un sistema definido como un intervalo de tiempo definido. Las variables a considerar vendría a ser el ion hidrógeno, el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Ok? Hasta acá todo bien. Ahora les hablo del hidrogenión, que vendría a ser un protón como tal. Ok, el hidrogenión es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, por eso tiene la carga positiva. Este no puede existir como tal en los fluidos, por lo que se combina con el agua para formar un ion hidronio.
Y esto, o sea, básicamente no se confunde el agua con el ion hidronio. H3O, ion hidronio, agua H2O. Acá tenemos el medio biológico que importa la actividad del protón y la concentración y actividad del protón dependen de la célula, ¿ok? Ahora les hablo del CO2. El CO2 tiene un rol fisiológico. Primero es producto de la actividad celular. Este activa la bomba de protones, activa el centro respiratorio, ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos y reacciona con el agua al bicarbonato. La concentración de CO2 puede cambiar rápidamente, es expresada en milímetros de mercurio, tiene tendencia a escapar. Esto lo resalté más que los otros porque yo lo considero el más importante y tiene un factor de intensidad en el transporte de CO2. Esta parte sí lo voy a explicar un poco más. Me da un segundo. Primero, acá les puse un dibujito, pero lo voy a volver a explicar. El CO2, como tal, conocemos la membrana, que dije que la célula es un sistema de membranas selectivas. Pasa de que acá tenemos los iones de sodio, de potasio, etcétera. Sin embargo, hay algunas moléculas, ¿no? Como tal, que pueden pasar a la membrana como si nada. Este caso vendría a ser el de CO2. Por tanto, digo acá en esta parte que ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos. ¿Por qué? Porque esta puede pasar la membrana así como si nada. Seguramente lo van a ver en sus clases de biología el siguiente ciclo, que yo sé que lo van a hacer, chicos. Ahora, les hablo del bicarbonato, por otro lado, que es un factor cuantitativo en la regulación del equilibrio ácido-base, expresado en moles EQ por litro. El valor promedio vendría a ser de 24 micromoles por litro y bueno, es un ion único, no es permanente, su existencia es fugaz y un paso en la transferencia del CO2 entre la célula y el pulmón. O sea, ¿a qué me refiero? A que este bicarbonato siempre va a ser o siempre va a ser utilizado para alguna función de nuestra célula como tal. Entonces, no es que se encuentre en nuestro organismo y perdure ahí por mucho tiempo, no, sino que es usado para diferentes funciones. ¿Cuál vienen a ser los roles o funciones de este bicarbonato? Primero es un sistema de transporte de CO2, es parte del sistema de control del pH. Tenemos acá la parte de ácido carbónico, en donde se junta el H2CO3 junto con un hidrogenión, o bueno, es la disociación de un hidrogenión con un HCO3. El equilibrio físico-químico, que es la disociación de un ácido, esta parte no creo que les pregunten tanto, entonces pasamos con la siguiente diapositiva. ¿Hasta acá tienen alguna duda o puedo seguir con el repaso? ¿Pueden confirmarme, por favor? Bien, seguimos. Bien, para acá. El pK es el valor del pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Este representa el valor del pH en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta parte, un poquito con las ecuaciones y todo eso, pero se los resumo. Eh, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el químico estable indica la relación entre el pH, entre una base conjugada y su ácido, ¿no? Acá les puse de que, por ejemplo, una acidosis vendría a ser cuando el pH disminuye y una calosis cuando el pH aumenta. Eso es más que todo. Ajá. A ver, en esta partecita les puse un plus, una tabla, que, bueno, yo me tromé con esta parte, pero es fácil de aprenderlo, chicos. Acidosis metabólica, que primero baja el bicarbonato y baja el CO2. Una acidosis respiratoria, que suben ambos valores, ¿no? El bicarbonato y el HCO3. Ahora, alcalosis metabólica, que suben estos dos, incluso sube el pH. Y la alcalosis respiratoria, el pH también sube, pero los valores de HCO3 y de CO2 disminuyen. Bien. Ahora, les hablo del poder del protón en los fluidos. La vida es solo posible en el rango del pH en sangre de 6,8 a 7,8, pero un organismo vivo maneja rangos de pH extremos. Acá les puse los valores de cada uno y en la clase de asesoría pasada les resalté los que yo considero más importantes. Primero, el plasma sanguíneo varía de un valor de 7,35 a 7,45, que seguramente les preguntaron varias veces en su clase de PBM o incluso de química, ¿no? Ahora, la saliva varía de 6,35 a 6,85. El jugo gástrico es un 0,9, el jugo pancreático de 7,5 a 8 y la orina de 4,8 a 7,5.
Fácilmente les pueden preguntar si el plasma vendría a ser un ácido débil, una base fuerte, una base débil. Por ejemplo, el plasma, como varía de estos valores, vendría a ser una base débil. La saliva vendría a ser un ácido fuerte, el jugo gástrico un ácido fuerte, el jugo pancreático vendría a ser un ácido, no, perdón, una base débil, etcétera, ¿no? Ya lo entienden o lo relacionan con lo que expliqué anteriormente. Ahora paso con la siguiente, que es la regulación del pH. Básicamente, acá tómele un poco más de importancia que las moléculas reguladoras del pH vendrían a ser llamadas como tampones o buffers, que son usadas como instrumentos de resistencia al cambio del pH. Generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas. El sistema tampón sí sigue un orden. Yo recuerdo que esta parte me vino como una pregunta. Entonces, la primera línea del sistema tampón vendría a ser los buffers, la segunda línea, la regulación respiratoria y la tercera línea, la regulación renal, ¿no? El sistema bicarbonato o CO2 representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. ¿Listo? Ahora, el sistema de buffers corporales. Si les hablo del fluido extracelular, los buffers mayores o los que más abundan, el sistema buffer y el bicarbonato. No sé si les van a preguntar los buffers menores, entonces yo resalto más los buffers mayores, ¿ok? Si les hablo de sangre, los buffers mayores, el sistema buffer, bicarbonato y la hemoglobina, que es el anillo imidazólico de la histidina. Ahora, el fluido intracelular tiene buffers mayores como las proteínas y los fosfatos y la orina tiene buffers mayores como el amonio y el fosfato. Ese es el resumen del sistema de buffers, por si acaso. Ahora, ya casi para terminar, les hablo de la anhidrasa carbónica, que es una metaloenzima de zinc dependiente. Esta participa en la catálisis reversible de la hidratación de CO2 para formar HCO3 y el hidrogenión. En humanos, esta anhidrasa carbónica se describe en 5 familias, 4 subgrupos y 14 isoformas. Es una amplia distribución celular y una funcionalidad versátil. Esta anhidrasa carbónica de las diatomeas marinas contiene el cadmio. El cadmio fue considerado tóxico y por lo tanto es la única reacción biológica conocida que depende del cadmio. ¿Ok? Hasta acá todo bien. Les hablo un poco de la anhidrasa carbónica en el eritrocito. El eritrocito es básicamente nuestra sangre, ¿no? Es otra forma de decir. Se encuentra en las isoformas uno y 2. Bastante ojo con esto. La isoforma uno está presente en un 85% y en concentraciones sanguíneas de 150 milímetros de mercurio. La isoforma 2, por otro lado, se encuentra en menor proporción y tiene una mayor actividad. Las concentraciones fisiológicas de cloro inhiben la actividad del CAI. Acá les puse una imagencita por si acaso, para que lo tengan de referencia. Y bien, acá seguimos. Bien, amortiguadores de proteínas. Las proteínas, o bueno, los aminoácidos, presentan este amortiguador por ser anfóteras. Por ejemplo, en medio alcalino y en medio ácido. En el sistema amortiguador, es el sistema amortiguador más importante en el líquido intracelular, ¿ok? El sistema amortiguador fosfato, por otro lado, está compuesto por una base débil y un ácido débil, que es el fosfato monobásico de sodio. Listo. Ese es el resumen de esta parte. Y ahora pasamos con compuestos heterocíclicos y grupos funcionales. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Puedo repetirlo. Díganmelo sin ningún problema. O podemos seguir. ¿Podrías repetirlo de la anhidrasa carbónica, por favor? Ok, pasamos con la hidrasa carbónica. A ver, en esta parte. Primero, es una metaloenzima zinc dependiente, ¿ok? Si les preguntan el elemento de zinc, participa en la catálisis reversible de la hidratación del CO2 para formar el HCO3 y el hidrogenio. En humanos se describen 5 familias, 4 subgrupos y 14 isoformas. Y tiene una amplia distribución celular. Ahora, en casos extremos que les preguntes sobre las diatomeas marinas, estas contienen cadmio y por lo tanto es la única reacción biológica conocida que depende del cadmio. Ahora, acá les hablé un poquito más, creo, si no estoy mal. Sí, les hablé en el eritrocito. Se encuentran en isoformas uno y 2. La isoforma uno, por un lado, está presente en un 85%, pero no tiene mayor actividad. El que tiene mayor actividad es la isoforma 2, que se encuentra en menor proporción. Y las concentraciones fisiológicas del cloro inhiben la actividad del CAI, básicamente, o de la anhidrasa carbónica. Eh, ¿Todo bien? Sí, gracias. Ok, pasamos entonces.
Bien, compuestos heterocíclicos y grupos funcionales. Acá sí les voy a recomendar que en la parte de grupos funcionales se lo aprendan, más que todo si es un CHO, si es un CO, si es COOH, porque puede ser preguntas de examen. Ok, primero les hablo de los heterocíclicos. Estos son muy abundantes en la naturaleza, más del 50% de los compuestos son heterocíclicos. Son compuestos cíclicos de carbono como tal. De carbono es importante esa parte, y uno o más átomos de carbono del anillo han sido sustituidos por un átomo diferente. Ahora, cómo se les llama? Primero, el prefijo indica el tipo del heteroátomo, mientras que el sufijo nos indica el tipo o tamaño de anillo, si este es saturado o insaturado. Tenemos los monocíclicos. Mono, seguramente lo han escuchado en su clase de lenguaje, que viene del prefijo uno, entonces vendría a ser de solo un ciclo, y bicíclicos de dos cíclicos. Los más importantes vendría a ser los azoles, que les voy a hablar un poquito más de ellos luego. Primero, esta partecita a mí me vino en mi examen, o sea, me vino uno de estos dibujos y me preguntaron, indique el nombre de uno de estos. Entonces, ahí yo fallé porque me olvidé. Pero bueno, yo se los pongo acá por si acaso. Asocien cada imagen. Por ejemplo, si les hablan de, si les ponen un azufre, vendría a ser tiofeno. Si les ponen un oxígeno, furano. Si les ponen solo un NH, un pirrol. Y si les ponen un NH con otro nitrógeno acá, vendría a ser un imidazol. ¿Ok? Ahora, les hablo de la clasificación de estos. Pueden ser alifáticos como aromáticos. Los alifáticos son compuestos de cadena sencilla, también llamados alicíclicos, cicloalcanos o alifáticos cíclicos. Aquí encontramos a la pirrolidina, nitrofurano y piperidina. Pueden preguntarles clasificación, eso es bastante importante que lo sepan. Los aromáticos son derivados del benceno. ¿Por qué? Porque poseen enlaces dobles. La mayoría presenta una aromaticidad. Acá encontramos a la piridina, pirrol, furano y tiofeno. Acá podemos ver, por ejemplo, que este tiene dobles enlaces y es más encerrado. Es como un hexágono como tal, ¿no? Y acá tenemos a los alifáticos que presentan, por ejemplo, enlaces simples, cadenas sencillas, etcétera. Ahora, pasamos al pirrol. Primero les voy a hablar de cada uno de estos porque pues se pregunta. Primero, el pirrol es un compuesto orgánico aromático, anillo de 5 miembros y tiene muy baja basicidad. Este vendría a ser su estructura, que no lo puse como imagen, pero básicamente es esto, ¿no? Aquí encontramos al grupo de las porfirinas, que está compuesto por el grupo pirrólico. Tiene al grupo hemo, que básicamente la hemoglobina posee la porfirina. La cobalamina, que precede el cobalto, posee a la corrina, y la clorofila, que previene del magnesio, precede a las clorinas. El grupo de las porfirinas hay las porfirias, que son las enfermedades derivadas de alteraciones enzimáticas en grupo hemo. Encontramos la eritrodoncia, la fotomutilación, la porfira eritropoyética congénita, entre otras enfermedades, pero estas son las que más resaltan, ¿ok? Ahora pasamos con el tiofeno, que es el contaminante del benceno. ¿Cuál es aquel heterocíclico que es un contaminante del benceno? Ah, el tiofeno. Este se encuentra en el petróleo de 1 a 3%. Compuestos del tiofeno, acá encontramos el ornoxicam, que es un antiinflamatorio, y el alfa-tiartinilo, que es un insecticida, ¿ok? Por otro lado tenemos el furano, que es usado como intermedio en la producción de tetrahidrofurano, se encarga de sintetizar estabilizantes y fármacos. Encontramos a la furosilodina, silodona, perdón, que es antimicrobiano en infecciones gastrointestinales, y a la nitrofurantoína, que es un antimicrobiano en vías urinarias. Bien, haz esa partecita. Se lo estoy resumiendo lo más que puedo porque es lo que yo más estudiaría, la verdad. Ahora, si les hablo de anillos de 6 miembros, encontramos a la piridina. Esa tiene 5 carbonos, pero posee un nitrógeno, que es lo que forma el anillo de 6 como tal. Cada carbono tiene un enlace doble y cada carbono tiene una hibridación sp2. Acuérdense de las hibridaciones que lo vieron para su examen parcial. Lo asocian con eso y listo. El heteroátomo es un nitrógeno. Ahora les hablo de los alcaloides, que son compuestos orgánicos nitrogenados mayormente producidas por plantas. Su importancia radica en su actividad farmacológica. Ahora les hablo primero de los alcaloides piridínicos, como la nicotina. Básicamente se encuentra en la weed, ¿no? Alcaloide orgánico obtenido de la planta del tabaco. Usada inicialmente como insecticida y antiparasitario, es una droga tóxica y muy adictiva, y asociada directamente con el calcio del pulmón. ¿Cuál es el alcaloide que está asociado con el calcio del pulmón? Vendría a ser alcaloide piridínico o la nicotina como tal. Esas son alternativas. Ahora, les hablo de los alcaloides piperidínicos y de los quinolíticos. Unos ejemplos, la coniina y la piperina, y los quinolíticos, la quinina. Ahora, si les hablo de la atropina, es el alcaloide natural obtenido de la belladona. Esto no sé si les preguntaron en su clase de seminario,
pero yo lo resalto porque creo que sí me preguntaron en mi examen final. ¿Ok? Y como fármaco es usado como antagonista muscarínico, dilatación pupilar y en casos de bradicardia puede dar efectos tóxicos. Bien. Ahora les hablo de la pirimidina y la purina. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase del ADN, pero les doy un adelanto. La pirimidina es un compuesto orgánico aromático, mucho ojo, heterocíclico similar al benceno y a la piridina, pero que contiene dos átomos de nitrógeno en posición uno y 3. Derivados de la pirimidina vendría a ser la timina, la citosina y el uracilo. Acá mucho hincapié, ¿por qué? Porque como tenemos la timina, citosina y uracilo, ¿qué es lo que más resalto acá? Por ejemplo, acá les dibujé, pero lo voy a volver a hacer. Por ejemplo, tenemos nuestra base de bueno, nuestro nucleótido que vendría a ser adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Acá, ¿qué pasa? No es necesariamente en este orden porque en sí es AG y CT, bueno, o TC. En este caso, la timina, en el caso del ARN, cambia por uracilo. Entonces, pueden preguntarles, ¿cuál es la base nitrogenada que cambia en el ARN? Vendría a ser la timina por el uracilo, ¿ok? ARN tiene uracilo, ADN tiene timina. Bien, hasta ahí pasamos con los siguientes, que vendrían a ser los análogos de estos mismos, de la purina y de la pirimidina. Tenemos al allopurinol, que es la molécula química usada en la hiperuricemia, que es el exceso de ácido úrico en sangre, y sus complicaciones como la gota. Luego les voy a hablar de la enfermedad de la gota, porque lo vamos a volver a tocar como tal. El isómero de la hipoxantina, que es un análogo de estos que viene a ser parte del allopurinol, inhibe la oxidasa. Oxida la xantina e hipoxantina para dar el ácido úrico. Bien, acá las vitaminas. Creo que les van a preguntar una parte de las vitaminas, por ahí escuché. Por ejemplo, tenemos a las hidrosolubles como a las liposolubles. Primero, si les hablo de las liposolubles, tenemos al ADEC. Así de una, les preguntan liposolubles, ADEC, A, D, E y K. Esas son solubles en grasas, resistentes al calor como tal, se depositan en el cuerpo y no necesitan un consumo diario. Mientras que las hidrosolubles, por su mismo nombre, son solubles en el agua. Acá tenemos a la vitamina B12 o bueno, complejo B, niacina, ácido fólico. Acá lo dice, solubles en agua, son termosensibles, no se depositan en el organismo y requieren del consumo diario. Básicamente, si se aprenden las funciones de uno o las características, el otro va a tener las funciones contrarias, ¿no? Acá les puse unas tablitas para que se aprendan qué causa la ausencia de cada uno que podía ser pregunta. Ahora, les hablo de los cofactores enzimáticos primero. Las vitaminas y sus derivados con frecuencia sirven como cofactores enzimáticos. Para ser activadas, algunas enzimas requieren conjugarse con el cofactor. Acá tenemos una apoenzima. ¿Qué es una apoenzima? Vendría a ser básicamente aquella enzima que no está activada, pero si se une a un cofactor, vendría a ser una holoenzima que vendría a ser una enzima activada. Entonces, apoenzima, enzima desactivada, que no funciona. Holoenzima, la enzima que sí funciona, que está activada. La deficiencia de estos nos da síntomas inespecíficos y causas de su deficiencia vendría a ser la inadecuada absorción, uso inadecuado en el organismo, su requerimiento se incrementa y es inducido por drogas. Ok, ahora les doy es esta tablita. Por ejemplo, esta vendría a ser las hidrosolubles, la vitamina B1, B2, B6, B12, la C y la niacina. Acá lo que más resalto, la B1 en su ausencia nos da la beriberi o perturbaciones nerviosas, parálisis hasta la muerte. La B2, lesiones de labios, la gingiva, lengua y piel y deficiente uso de glúcidos. La B6, perturbaciones de la GI, delgadez, alteraciones del sistema nervioso. La B12, que seguramente, no, sí la vimos para su repaso del parcial, vendría a ser llamada cianocobalamina o simplemente cobalamina. Y esto nos da, bueno, su ausencia nos da la deficiencia en la formación de los glóbulos rojos. Ahora, la vitamina C, el escorbuto, o sea, básicamente la caída de dientes, la hemorragia, anemia, etcétera. Y la niacina nos da la pelagra como la dermatitis, la demencia, diarrea, anemia. La de las liposolubles, acá tenemos el ADEC, como les mencioné. La AP, su deficiencia nos da una detención en el crecimiento, problemas de visión, pero el que más resalto, detención de crecimiento. La vitamina D, la deficiencia nos da raquitismo o osteomalacia. La vitamina E, la esterilidad, compromiso cardíaco, vascular, muscular, etcétera. Y la vitamina K, por último, su deficiencia nos da problemas de coagulación y hemorragias. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda o puedo seguir con el repaso?
Chicos, por si acaso, si le están sacando capturas, lo voy a poner esto en YouTube, entonces no es necesario. Ok, seguimos entonces. Les hablo de los fármacos antibacterianos como la familia Azol y de los fármacos anticonvulsivos como la familia de las diazepinas. De la familia Azol, inhibidores de la síntesis del ADN en el tratamiento de las infecciones producidas por bacterias o protozooides. Mientras que las familias de las diazepinas se usan como ansiolíticos, anticonvulsivos, hipnóticos y básicamente se usan en el tratamiento de la epilepsia. Entonces, ¿cuál es el fármaco utilizado en tratamientos de la epilepsia? A la familia de las diazepinas, como Diego me mencionó. Ok, ahora les hablo de los grupos funcionales, que también es bastante importante que lo sepan. Los grupos funcionales, ¿qué se les viene a la mente? Bien, esto vendría a ser un átomo o grupo de átomos que determinan las propiedades químicas de una molécula. Pueden poseer más de un grupo funcional normalmente y básicamente es responsable de la actividad química. Ahora, ¿cómo vendría a ser su nomenclatura? Primero, eh, el nombre de la cadena principal termina en sufijo propio del grupo funcional. Si hay más de un grupo funcional, básicamente el nombre se elige del orden de mayor a menor. Y acá tenemos este orden, pero no creo que les pregunten, yo solo lo resalté porque sí. Ok, acá pasamos con la tablita de las que les hablé. Primero, si les hablan de alcoholes, OH, ¿ok? Y el prefijo vendría a ser hidroxi. Si les hablan de éteres, su grupo funcional vendría a ser solo el oxígeno y su sufijo el éter y su prefijo oxi. Si les hablan de aldehídos, CHO o 8 también. Si les hablan de cetonas, el CO. Ácidos carboxílicos, el COOH. Si les hablan de ésteres, el COO. Aminas NH2 y amidas, el CONH2. ¿Cuál es la diferencia de amidas y aminas? Básicamente que tienen al CO. Por ejemplo, les pueden poner un grupo funcional de tal, 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 tal. Y acá les pueden poner, por ejemplo, un oxígeno y acá un NH2. En este caso vendría a ser una amida. Pero si solo les ponen tal, 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 tal y les ponen acá un NH2, ese vendría a ser una amina. Es básicamente la diferencia de su estructura. Ahora les hablo de cada uno de estos porque podría ser importante. El aldehído, que vendría a ser el CHO, es el alcohol deshidrogenado, de ahí viene su mismo nombre. Se nombra con la terminación alodial. Se usa en la fabricación de resinas, plásticos, pero tiene un efecto irritante y narcótico. Pertenece al formol y al formaldehído, mientras que el éter es el oxígeno directamente ligado a dos radicales. Este es el nombre indicando los radicales alfabéticamente seguidos de la palabra éter y se usa en disolventes orgánicos, ¿ok? En cada uno les puse un ejemplo de cómo se nombran, pero no sé si les ven eso examen porque eso es más química orgánica. Ahora bien, los ésteres es la sustitución del hidrógeno de un grupo carboxilo por una cadena carbonada. Se nombran cambiando la terminación ico del ácido por ato. Y un ejemplo es el acetato de etilo, que tiene un olor semejante a pegamento o disolvente. Y es la alteración entre el ácido acético y el etanol en el vino. Esta partecita lo voy a explicar un poco más. Acá, en esta parte que sustituye un hidrógeno del el grupo carboxilo. El grupo carboxilo vendría a ser un COOH, ¿no? Entonces, si le quitamos solo ese, si lo desactivamos, el COO vendría a ser llamado un éster. Básicamente para que me entiendan esta partecita. Ya. Seguimos, entonces. La cetona, por otro lado, se nombran añadiendo la terminación ona, diona, etcétera. La cetona o propanona se encuentra naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente es como un líquido incoloro. Básicamente lo que se usa para remover el esmalte de las uñas. Y bien, la acetona sintetizada se usa en plásticos, fibras, medicamentos y también como disolvente. Los cuerpos cetónicos se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares. Esto lo he resaltado con color, podría ser pregunta, ¿ok? Para generar, ¿qué cosa? Energía. En una persona con diabetes se producen cuando no hay suficiente insulina. ¿Qué vendría a ser la insulina, Diego? Básicamente, la insulina lo vamos a tocar más adelante, pero vendría a ser ya para un spoiler, que son los primeros mensajeros. Aunque creo que les van a preguntar más los segundos mensajeros, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el resumen de la cetona. Los ácidos carboxílicos presentan el grupo carboxilos, se nombran con la palabra ácido. Y tenemos los cuatro ejemplos más famosos, como primero el ácido metanoico o fórmico, que se usa en la destilación destructiva, el ácido etanoico o acético en la formación del vino, ácido propanoico o propiónico en la fermentación de lácteos, y el ácido butanoico o butírico para la mantequilla. Básicamente eso, la amina y la amida, lo que les mencioné.
Primero, la amina deriva del amoníaco por sustitución del hidrógeno y su nombración porque procede al grupo amina, derivados de los y la amida vendría a ser derivados de los ácidos orgánicos por perdón, por sustitución del grupo OH por el NH2 y se nombran con los nombres de los radicales y la palabra amida. ¿Ok? Eso vendría a ser casi todo. Ahora les hablo de los alcoholes que se nombran con la terminación ol, diol, triol. Básicamente los alcoholes que tenga. Son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos hidroxilos. El grupo OH le confiere su solubilidad en agua. Y un ejemplo muy básico vendría a ser el etanol, que es la materia prima de numerosos productos. Anticongelante, aditivo, alimentario y medio de crecimiento de levaduras. Y se utiliza como disolvente. Bien, esta parte les voy a dar un resumen. El fenol básicamente es un compuesto orgánico que sustituye un átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo, mientras que el tiol son análogos azufrados de los alcoholes y el grupo SH se conoce como mercapto. Esta parte, el alcoholismo no creo que les pregunten, entonces vamos a saltar esta partecita. ¿Hasta acá tienen alguna duda de grupos funcionales o podemos seguir con el repaso? Bien, chicos, entonces seguimos con la parte de carbohidratos. Bien, primero esta parte, a ver, antes de hablarle de cada macromolécula, les voy a hablar básicamente cómo se compone, ¿no? Este cuadrito resume casi todo lo que les voy a hablar. Primero, un carbohidrato normalmente contiene carbono, oxígeno e hidrógeno y tiene la fórmula aproximada de CH2 todo a la N. No, CH2O todo a la N. Los subtipos principales, primero, un monosacárido es el azúcar simple con la fórmula C6H12O6, que vendría a ser en este caso la glucosa. Los disacáridos, por su mismo nombre, son dos monosacáridos enlazados y un polisacárido, del prefijo poli, muchos monosacáridos. Los ejemplos de la glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, glucógeno y celulosa. Les hablo de uno de estos, así cortito. La glucosa es importante fuente de energía para las células, la subunidad de los polisacáridos. Algo que les voy a mencionar en esta parte y en lípidos. Los carbohidratos vendrían a ser la principal fuente de energía, pero los lípidos la principal reserva de energía, que es importante que distingan estos dos términos. La fructuosa, molécula que almacena energía en las frutas y en la miel por su mismo nombre. Sacarosa, principal azúcar transportado en el cuerpo de las plantas terrestres, plantas, ojo. Almidón, glucógeno y celulosa. Almidón y glucógeno sirven de reserva como tal. Y la celulosa forma parte de la pared celular de las plantas, ¿ok? Ahora voy a hablar unas generalidades. Carbohidratos, mayor fuente de energía, juegan roles en la lubricación, comunicación celular e inmunidad. Son componentes estructurales de la pared celular y membranas celulares. Sirven como ¿qué? Como intermediarios metabólicos. ¿Y cuál es un ejemplo? Diego me mencionó que un ejemplo es la glucosa 6-fosfato, hasta lo resaltó. Ahora, estos son componentes de los nucleótidos del ADN y el ARN, que lo vamos a ver luego, y aportan 4 kilocalorías por gramo. Esta parte es bastante importante. Pueden ponerles como trampa 4 calorías, no, es 4 kilocalorías y por miligramo no, es por gramo, ¿ok? Que también es equivalente a 17 kilojoules, para que lo tengan como un plus. Ahora, les hablo del carbono asimétrico. Carbono asimétrico, también llamado quiral, que esta parte lo vamos a ver en proteínas también, y es aquel que tiene cuatro sustituyentes diferentes. Acá podemos ver, por ejemplo, al carbono central, acá tiene un R, acá tiene un R con una comilla, acá con dos y acá con tres. Esos cuatro son diferentes, por eso son un carbono asimétrico. Los isómeros tienen la misma fórmula química, pero diferente distribución. Los epímeros y enantiómeros vendrían a ser isómeros, ¿ok? Pero estos son diferentes por alguna cosita. Los epímeros difieren solo en uno de los átomos de carbonos, mientras que los enantiómeros son isómeros con imagen espejo y rotan en el plano de la luz polarizada. Acá, por ejemplo, les voy a poner un ejemplito. A ver, por ejemplo, acá tenemos una cadena, por ejemplo, de hidroxilo, acá tenemos el carbono, acá un hidrógeno, acá, por ejemplo, podemos tener otro carbono con un nitrógeno y acá otro hidrógeno. Ok, si les hablo de un epímero, básicamente difieren solo uno de estos. ¿En qué caso? Que solo el carbono podría diferir en su hidrógeno y acá el OH y acá sigue teniendo su misma estructura de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Ok, pero si les hablo de un enantiómero, básicamente vendría a ser al revés de todo esto. Es una imagen espejo, básicamente lo que se refleja.
¿Ok? Esa partecita es importante. Acá les puse unos ejemplos, enantiómeros, etcétera. Ahora, estos proporcionan entre 40 y 80% de la ingesta total de la energía, y esto depende de la cultura o la economía. Se le atribuye la fórmula CH2O todo a la N. Tenemos a los carbohidratos complejos como a los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples solo aportan energía, ¿por qué? Porque son simples, mientras que el nombre de los complejos se atribuye porque aportan energía, vitaminas, minerales y fibra. ¿Ok? Ahora, el cuadro que les di anteriormente, acá también se lo resume. Monosacáridos, los más importantes, glucosa, galactosa, fructosa y manosa, que no les mencionan tanto, pero yo lo resalto. Disacáridos, sucrosa, lactosa y trealosa. No voy a hablarles tanto de polioles, solo voy a hablarles de el sorbitol. Oligosacáridos tampoco voy a hablarles tanto, y de polisacáridos, sí. ¿Me dan un segundo, por favor? Ok, chicos, seguimos. Me fui a tomar agua, es que me deshidrato. Ya bien. Voy a hablarles de cada uno de esos, ¿ok? Principalmente de los monosacáridos. Acá encontramos la glucosa, galactosa y fructosa. Esos son componentes básicos de todo lo que son carbohidratos. Por ejemplo, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos naturales. La glucosa y fructosa existen en frutas, miel, y básicamente son azúcares libres. Sí, puede ser pregunta como plus, pero se los digo, ¿no? Glucosa y fructosa, azúcares libres. Su grupo reductor de todos vendría a ser el CO o el grupo cetona como tal. O sea, algunos poseen al grupo CHO, pero todos poseen al grupo reductor CO. Los monosacáridos se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Pentosas seguramente lo han visto en su clase de ADN, como la ribosa y la desoxirribosa. Acá les doy unos ejemplos de triosas como el gliceraldehído o la dihidroxiacetona, mientras que las tetrosas encontramos treosa, eritrosa y eritrulosa. Estos, estos básicamente glucosa, galactosa y manosa son isómeros y tienen un enlace de ciclación. El enlace hemiacetal, vendría a ser del aldehído, y el hemicetal de cetona. Hemiacetal y hemicetal. El hemicetal, el ejemplo más claro, y puede que les pregunten, vendría a ser la fructosa como tal, y enlace hemiacetal, glucosa y galactosa. Ok, hasta acá todo bien. Esta partecita lo puse de ejemplo. Estructuras cíclicas. Los azúcares se acomodan de manera cíclica para adquirir mayor estabilidad y se produce un enlace hemiacetal entre el grupo aldehído y el alcohol. Acá tenemos la estructura lineal o de Fischer y la estructura cíclica o de Howard. Resalte el nombre de cada uno de estos porque puede ser importante. Ahora, si les hablo de conformaciones, un segundo acá, encontramos la conformación de silla, que vendría a ser la más estable y es la forma que se describe en el medio interno. Mientras que la conformación de bote es una conformación normal, ¿no? Pero no es la más estable ni es la que se describe en el medio interno. Ahora, el sorbitol, que les hablé hace poco, vendría a ser la que reemplaza a la sacarosa en los diabéticos. ¿Listo? Esta partecita vendría a ser... esta parte de piranosa y furanosa. Si les hablo de piranosa, acá encontramos de ejemplo a la glucosa y a la galactosa. Si les hablan de un anillo furanosa, acuérdense que está asociado con la fructosa, ¿ok? Es básicamente eso. Y ahora les hablo del el transporte de exosas o GLUTs o SGLT. Esta parte lo han visto, creo, en seminario, y es bastante importante que lean esa partecita porque es medio difícil de aprender, ¿ok? Primero, el transporte de exosas. Estos son mediados por el ion sodio, acuérdense de esa parte. Unos transportadores de glucosa son expresados por genes denominados GLUTs. 17 transportadores de glucosa son los que existen básicamente. Los GLUT son proteínas transportadoras de glucosa en diferentes tejidos. La GLUT4 responde a la insulina, mientras que la GLUT2 está aislado de células cancerosas mamarias. Les di una descripción breve, pero yo les recomendaría que lean su parte de seminario. Mientras que las SGLT son proteínas transportadoras de glucosa en mucosa, intestino delgado y células del túbulo proximal, también llamadas nefronas. La SGLT1 transporta una glucosa o galactosa porque por dos iones de sodio. La SGLT2 transporta una molécula de glucosa por un ion de sodio. Y la SGL3 al revés, transporta dos iones de sodio por una molécula de glucosa. Ok, esa partecita está ahí fijo.
Ya, oligosacáridos. Acá encontramos oligo del prefijo poco, vendría a ser pocos monosacáridos. Acá encontramos a la sacarosa y a la lactosa, que son los principales disacáridos alimentarios. Un ejemplo, la rafinosa, estaquiosa, verbascosa y la oligosacáridos, que esta vendría a ser los residuos de fructosa unidos a la glucosa. Si les hablo del factor bífido, son oligosacáridos presentes en la leche humana o también llamada calostro, que esa parte yo le prestaría más atención, y que condiciona la colonización del intestino del recién nacido por el lactobacilo bífido. Es muy importante que el niño lo reciba al nacer, ya que se recibe en la lactancia en la primera hora de vida. Y el TOS es otro factor de crecimiento para la bifidobacteria. Ok, esta parte está ahí. Ahora, los disacáridos, como dice su nombre, dos monosacáridos, formados por dos moléculas de azúcar unidas por enlace glicosídico. Básicamente, todos los monosacáridos se unen por enlace glicosídico, que es bastante importante. Acá encontramos a la maltosa y a la isomaltosa. La maltosa está, les recomiendo que se aprendan cómo está formado y qué números básicamente lo forman. Si les hablo de maltosa, es alfa amilasa 1,4 sobre el almidón o glucógeno compuesto por dos residuos de glucosa. La isomaltosa vendría a ser casi lo mismo, pero es alfa 1,6 de glucosídico que unen dos glucosas. Tanto maltosa como isomaltosa es unión de dos glucosas, ¿ok? Cada uno de estos. Ahora, si, por ejemplo, si les hablo de esta partecita, la lactosa está formado por galactosa más una glucosa. Igual vendría a ser su enlace alfa, no, beta 1,4 de galactosídico, ¿ok? Es el principal glúcido de la leche en los mamíferos y es importante en el desarrollo cerebral y importante en la comunicación celular en los grupos sanguíneos A, B, O. Ahora, la sacarosa, por otro lado, vendría a ser alfa 1,2 y se produce a partir del azúcar de caña o la remolacha formado por glucosa y fructosa. Lo más importante acá, alfa 1,2, glucosa y fructosa, lactosa 1, beta 1,4, galactosa y glucosa. Un segundo, por favor, me estoy quedando sin... Bien, chicos, seguimos entonces. A ver, esta parte. Polisacáridos, básicamente compuestos de varios monosacáridos. Son elementos estructurales en paredes y cubiertas celulares. Aquí encontramos al espacio intercelular y tejido conectivo. Encontramos en los exoesqueletos de los invertebrados y son material de reserva en animales y plantas. Acá les doy un resumen de cada uno. Si les hablo de almidón, vendría a ser reserva vegetal. Glucógeno, reserva animal. Celulosa, estructura vegetal. Y la quitina es el exoesqueleto de los insectos. ¿Ok? Esta partecita. Primero, el almidón se divide en amilosa y amilopectina. La amilosa es la cadena larga, no ramificada de glucosa enlace alfa 1,4. La amilopectina es enlace alfa 1,4 de cadenas ramificadas, pero en los puntos de ramificación vendría a ser enlace alfa 1,6 y recibe la acción de la amilasa. Acá les puse este dibujito, por ejemplo. Un segundo, a ver. Acá las cadenas que básicamente se ramifican vendría a ser el AC1,6 como lo mencioné, y cuando son lineales así, por ejemplo, uno por uno, uno por uno, uno por uno, vendría a ser alfa 1,4. Ok, es básicamente el resumen de del almidón. Ahora les hablo del glucógeno. Este sirve como reserva de células animales. Abundan en el hígado, básicamente es el 10% de su peso, y en el músculo, que es el 1,2% de su peso, formado por D-glucosa unido por enlaces alfa 1,4 con ramificaciones de cada 8 a 12 residuos. Las diferencias entre el glucógeno y almidón, básicamente la reserva de la célula, en cuál abunda y cada cuántos residuos se dan esas ramificaciones. Acá se da cada 20 a 30 residuos y en el otro, segundo, y en el otro, y en el otro vendría a ser de 8 a 12 residuos. Ahora les hablo de la celulosa que forma parte de la estructura vegetal. ¿De qué forma, Diego? De que forma parte de la pared celular de las células vegetales. Es el polisacárido más abundante de la Tierra. Está constituido por una cadena lineal de beta de glucosídicos y se compone de subunidades de glucosa. Ahora, estos no son hidrolizados por el aparato digestivo, pero sí por la flora intestinal. La flora del intestino grueso actúa sobre la fibra y produce el ácido graso de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta nutren al colonocito. Toda esa parte yo lo resaltaría, podría ser importante para su examen, chicos. A ver, seguimos. Acá este es un resumen del libro, básicamente. Y acá.
Tomar en cuenta que el 25% de las calorías proceden de azúcares simples. Fuentes de carbohidrato tenemos el almidón, azúcares simples y la celulosa. La glicación es el glúcido unido a la proteína, pero que no participa en la enzima, mientras que la glicosilación vendría a ser un glúcido unido a la proteína, pero que sí participa en las enzimas, ¿ok? La ingesta recomendada, bueno, o la cantidad mínima para evitar la cetosis vendría a ser de 50 gramos por día, pero durante la lactancia y el embarazo es necesario 100 gramos por día, ¿ok? El requerimiento diario de carbohidratos es de 180 gramos, o sea, la cantidad mínima es 50 gramos, pero lo que necesitamos diariamente básicamente son 180 gramos al día. Y se producen 130 gramos al día de fuentes no glucidas por medio de las gluconeogénesis. Acá les voy a poner una partecita. Ya, esta parte. El metabolismo de carbohidratos. Si queremos destruir el glucógeno a glucosa, se da la glucogenólisis. Si queremos destruir la glucosa a piruvato, la glucólisis. Ahora, al contrario, si queremos pasar de piruvato a glucosa, gluconeogénesis, y de glucosa a glucógeno, la glucogénesis, ¿ok? Resalte cada uno de estos porque esto es bastante importante. Ok, seguramente han visto en su clase de lenguaje la parte de lisis, que es básicamente romper. Ahora, el índice glucémico es importante para enfermedades como la diabetes y en nutrición deportiva. El alimento debe proporcionar 50 gramos de carbohidrato y los azúcares pasan a la sangre a los 30 minutos de su ingestión y se recupera este valor basal a los 180 minutos, ¿no? Acá les puse un cuadrito de el índice glucémico alto, moderado y bajo. Ok, los factores alimentarios que influyen sobre la respuesta glicémica, como les mencioné, deben de ser la cantidad de carbohidratos, la naturaleza de estos, el método de cocción y procesamiento, y las enfermedades que derivan de esto, vendrían a ser los trastornos congénitos de glucosilación y la distrofia muscular. Hay una vacuna fabricada a partir del glucano llamada HIV que se encarga de tratar la meningitis en niños por la Haemophilus influenzae. Ese es el resumen de todo esto y ahora pasamos con la parte de proteínas. ¿Hasta acá tienen alguna duda de todo el repaso o podemos seguir? Bien, creo que seguimos entonces esta partecita. A ver, proteínas. Ya. Primero les hablo de los aminoácidos. Los aminoácidos son los compuestos esenciales de las proteínas que forman tanto tejidos como enzimas, la sangre, las hormonas, anticuerpos y el material genético. En la naturaleza existen más de 300 diferentes aminoácidos y el ser humano produce más de 100. Sin embargo, solo utilizamos 20 para la síntesis de proteínas. En 1806 se descubrió el primer aminoácido que vendría a ser la asparagina y en 1938 el último de estos que vendría a ser la treonina, ¿ok? Ahora, primero, los aminoácidos, ¿cómo se componen? Todos tienen un carbono alfa asimétrico, excepto la glicina. Con asimétrico, ¿a qué me refería? A que todos difieren. Por ejemplo, todos estos son diferentes. Este es un amino, este un carboxilo, un grupo radical y un hidrógeno. Todos estos son diferentes. Sin embargo, en la glicina, acá el hidrógeno se va a repetir en vez del grupo R. Entonces ya no vendría a ser asimétrico, vendría a ser un no quiral. Ahora, ¿cómo se componen? Primero, el carbono alfa, que es el central, el grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo que puede ser sustituido, que vendría a ser el radical. En nuestro cuerpo utilizamos siempre los L-alfa aminoácidos, que es importante que lo sepan. A ver, el grupo R, como les mencioné, sirve para clasificar y denominar a los aminoácidos. Habrá tantos aminoácidos diferentes como grupos R diferentes existan. Eso es, creo que, algo que podemos concluir. ¿Y cómo vendría a ser la clasificación? Vendría a ser por alifáticos, aromáticos, hidroxilados, acídicos, amídicos y un montón de estos. Esa es la parte que a mí más me costó memorizar, pero al final con buenas memotecnias creo que es fácil de aprender, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo de cada uno. Alifáticos, glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Aromáticos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y los hidroxilados, la serina y la treonina. Así con cada uno de estos, ¿no? Acá los azufrados, los que yo también resalto, la cisteína y la metionina, que también lo mencioné para su examen parcial en esta partecita. Ahora, tienen clasificación nutricional de si son esenciales o no esenciales. Los esenciales son básicamente los que no podemos sintetizar, ¿no? En nuestro cuerpo por sí solo. Y los no esenciales si los biosintetizamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que los esenciales necesitamos 59 enzimas que usaremos en la dieta. Y los no esenciales solo requieren 17 enzimas. Acá no sé si su profesor les dio una memotecnia, pero si no la tienen, es necesario que la busquen porque podría ser pregunta en su examen, ¿ok?
Ahora, la otra clasificación es por cetogénicos, glucogénicos y ambos de estos. Cetogénicos, como dice su nombre, se encarga de dar cuerpos cetónicos. Un ejemplo de eso es la leucina y la lisina. Y los glucogénicos son degradados a intermediarios del piruvato que dan glucosa como tal. Y cetogénicos y glucogénicos se encargan de dar tanto cuerpos cetónicos como glucosa. ¿Ok? Acá esta parte. Les hablo de las propiedades. Primero, en el interior celular los aminoácidos predominan en forma de ion dipolar o de Swiderion, pero la carga siempre va a ser neutra. Tienen un alto punto de ebullición, tienen insolubilidad en solventes orgánicos y son solubles en agua por su dipolaridad. Pueden actuar como ácido o como ácido base, que vendría a ser un anfótero como tal. Me da un segundo que me estoy quedando sin aire. Bien, chicos, seguimos entonces. Bien. Seguimos. El pH, en el cual un aminoácido no migra en un campo eléctrico, no tiene carga y no es atraído ni por el ánodo ni por el cátodo, se llama punto isoeléctrico, ¿ok? Y la esencialidad de un aminoácido depende en última instancia de la situación patológica y la etapa del desarrollo del organismo. Básicamente eso. Y les hablo de la glicina. Acá hago un hincapié. Esta es codificada como GGT, GGC, GGA o GGG. Es el aminoácido más pequeño, es el único no quiral, como les mencioné al principio. La glicina es considerada como un aminoácido no esencial. Ahora, ¿cuál es el precursor de la glicina? Pues se pregunta, vendría a ser la serina, ¿ok? Y las vías de síntesis de esta vendría a ser la fosforilada y la no fosforilada. Les hablo de los roles de la glicina. El mecanismo de recaptación es dependiente de sodio y cloruro y la glicina se usa para sintetizar muchas sustancias. Es un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central y puede causar la muerte por hiperexcitabilidad. Ok, les hablo del enlace peptídico. Algo que sí les mencioné. El enlace peptídico es un enlace covalente. Vendría a ser del grupo amino al grupo carboxilo y se libera en una molécula de agua. Es muy estable este enlace. Es un enlace de tipo amida, es un enlace planar. Los electrones están girando en un solo plano y es un enlace covalente con características de doble enlace y es muy resistente, ¿ok? Esta parte sí te lo voy a explicar un poco más. A ver, acá. Entre un grupo amino y un grupo carboxilo. Acá tenemos a las proteínas, básicamente. Acá, bueno, a los aminoácidos. Este vendría a ser el grupo carboxilo y este el grupo amino. ¿Qué pasa? Que este cede un hidrogenión o un hidrógeno y este cede un hidrógeno y dan lo que es una molécula de agua. Ese vendría a ser el enlace peptídico que se encarga de unir proteínas. Ok. Ahora, les hablo de los péptidos. Los péptidos son la unión de un bajo número de aminoácidos que da lugar a un péptido. Se clasifican en tres grupos: dipéptidos, oligopéptidos y polipéptidos. El resumen de esto, que bien, si no se unen más de 100 aminoácidos, vendría a ser un péptido, pero si se unen de 100 a más, vendría a ser considerado una proteína, ¿ok? El resumen de eso. Ahora. Las proteínas como tal. Primero, el proteu, que vendría a ser lo primero o lo más importante. Este vendría a ser el 18% de la masa celular. Tiene roles de catálisis enzimática, transporte y reserva de iones y moléculas, estructural, inmunidad, hormonal y control de la expresión génica. ¿Cuál es la definición de una proteína? Secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico que activa una estructura única y precisa en el espacio que lo permite cumplir una función. ¿Ok? Ahora, les hablo de el plegamiento de proteínas. Aunque la secuencia de un aminoácido es importante para su estructura, el cambio de un aminoácido por otro generalmente no afecta la función de la proteína. Ahora, las chaperonas o celadoras son las células que dan la función de vigilar el plegamiento adecuado a un grupo de proteínas. Dentro de este grupo encontramos a las HSP y a las HSC. Existen proteínas de 100 a 5000 residuos y la posibilidad de plegamiento en el espacio es infinita. Esa parte no lo voy a mencionar tanto. Acá mi resumen, básicamente que las células que vigilan el plegamiento son las chaperonas o las celadoras, que fue pregunta de examen en mi ciclo pasado y fue una pregunta medio regalada. Ahora, les hablo de cada una de las estructuras. Voy a hacer más hincapié en la estructura cuaternaria, que creo que va a ser pregunta en su examen, la verdad. La estructura primaria vendría a ser la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Es la estructura fundamental y va a determinar las estructuras secundarias y las terciarias. La proteína en estructura primaria vendría a ser afuncional, o sea, desnaturalizada, y la proteína plegada en la proteína funcional vendría a ser la nativa o la funcional. ¿Ok?
Ahora, les hablo de la estructura secundaria que básicamente se divide en hélice alfa y hoja plegada o también llamada beta. La hélice alfa es la cadena polipeptídica plegada con un paso de 3,6 residuos por vuelta y estabilizada por puentes de hidrógeno, mientras que la hoja plegada es la estructura polipeptídica totalmente plana, que se pliega sobre sí, resultado en cadenas que corren antiparalelas o paralelas en puentes de hidrógeno, básicamente. Ahora les hablo de la estructura terciaria, que es la cadena polipeptídica que tiene un plegamiento mayor. Se hace más compacta en 3 dimensiones. Bueno, acá los grupos polares se hallan en la superficie, mientras que los hidrófobos al interior de la proteína. Existen porciones variables de hélice alfa y configuraciones beta y zonas helicoidales flexibles. Acá, por ejemplo, estructura terciaria es la unión de estructuras secundarias y va en secuencia. De estructura primaria forman las estructuras secundarias. Estructuras secundarias se forma la estructura terciaria y así como sigue. Ahora, acá voy a mencionarles la estructura cuaternaria. En esta intervienen dos o más cadenas iguales o diferentes unidas por interacciones débiles de tipo no covalente. Acá resaltaría todo porque puede ser pregunta. A ver, lo voy a resaltar todito por si acaso. A ver, ya. Unidas por interacción de débil. Ya, listo. Ahora pasamos a la siguiente. Acá la síntesis de proteínas. No sé si va a ser pregunta, pero yo se los voy a mencionar. El ADN genera una cadena de ARN que vendría a ser esto, y esta se transporta a lo largo de la célula por el ARN mensajero. Del ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma. Acá se encuentra con el ARN de transporte que se encarga de llevarlo al ribosoma. El ribosoma junto con el ARN ribosómico forman lo que es una proteína. La proteína va hasta el retículo endoplasmático y de esta pasa al aparato de Golgi que se encarga de empaquetarlo y transportarlo afuera de la célula. Básicamente ese es, cómo se produce una proteína, ¿no? Ahora, bien, les hablo de la proteína prión ya casi para terminar. El defecto de la proteína prión causa por ejemplo, enfermedades como la idiopática, infecciosa y genética. Ahora, ¿cómo se genera? Por el mal plegamiento de la proteína, por la conformación alfa, que pasa de PRP6 y se transforma en conformación beta, que es la PRPSC. Las consecuencias en el cambio conformacional, primero básicamente es porque es una proteína no funcional que actúa sobre sobre las normales y las modifica, es resistente en la destrucción, acúmulo de la proteína en células nerviosas y la disfunción o daño celular. Eso creo que, a ver, ¿qué falta? Ya, no falta mucho. Bien, primero. Ahora, el valor biológico de las proteínas. Los aminoácidos esenciales están presentes en las proteínas de origen animal y los vegetales hay deficiencia de aminoácidos esenciales. Ahora, se define el valor o calidad biológica, que vendría a ser lo mismo, por su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para los seres humanos. En esta parte, la calidad biológica de una proteína será mayor, o sea, incrementará cuando más similar sea su composición a la de las células de las proteínas de nuestro cuerpo. La leche humana es el patrón con el que debería compararse el valor biológico de las demás proteínas de la dieta, ¿no? Ahora, no todas las proteínas que ingerimos se digieren y asimilan. La utilización neta de una determinada proteína o aporte proteico neto es la relación entre el nitrógeno que contiene y el que el organismo retiene. Hay proteínas de origen vegetal como la de la soja que, a pesar de tener menor valor biológico que otras proteínas de origen animal, su aporte proteico neto es mayor por asimilarse mejor. Esta parte lo he resaltado y debe ser por algo, chicos. Ahora, les hablo de la necesidad necesaria, bueno, de la necesidad diaria, ¿no? Esta parte lo he redundado, todo en caso esta parte. Está en relación a la necesidad de proteínas y depende de la edad, de la etapa del crecimiento y del estado de salud y el valor biológico proteico. En este caso, 0,8 gramos por kilo al día y aumenta más en el niño y en embarazo y en lactancia. En el caso de una persona, por ejemplo, que pesa 60 kilos, la necesidad vendría a ser 48 gramos porque pesa 60 kilos y básicamente se tendría que hacer la operación, ¿no? Ahora, los alimentos que contienen más aminoácidos es las semillas de girasol crudas y la clara del huevo como tal. Ahora les hablo del aminoácido limitante, que es el aminoácido que es más escaso y se llama por eso aminoácido limitante. La proporción de cada aminoácido esencial en los alimentos que contienen proteínas determina la calidad de esta. El aminoácido limitante tiende a ser diferente en proteínas diferentes y los cereales tienen como ácido limitante a la lisina. Puede combinarse con carnes o legumbres como tal. Ahora bien, creo que ya, el consumo de proteínas. El consumo de alimentos en el Perú
como tal, no es suficientemente balanceado. La de mayor consumo es la carne de pollo, que vendría a ser 17,4 kilos, y la de carne es la segunda con 5,1, perdón. En el ámbito geográfico tenemos en la zona urbana, que vendría a ser más abundante, y luego va la zona rural. Por región natural, la costa consume más proteínas frente a la sierra, que consume 8,5. Y según el estrato socioeconómico, las personas en el quintil 5 consumen más proteínas, que es 30,9 kilogramos, mientras que el quintil uno solo consume 3 kilogramos al año. A ver, eso vendría a ser todo de proteínas. ¿Tienen alguna duda o seguimos? Ustedes indican, chicos. Pueden confirmarme con una reacción, por favor. Em, ¿Tienes alguna duda? Ah, no, ya, está bien. Entonces, seguimos con ácidos nucleicos y nucleótidos, que yo diría que vendría a ser como tal la parte más fácil de su examen final. Pero bien, primero comenzamos que dentro de la célula encontramos el núcleo. Nuestro núcleo vendría a estar formado por el ADN y, bueno, por el cromosoma. El cromosoma como tal se divide en nucleosomas. De este encontramos al gen y acá encontramos lo que es el famoso ADN. Acá encontramos a las bases nitrogenadas, a los nucleótidos y acá cómo se forma un nucleótido como tal. Primero voy a hablarles de la base o qué es lo que lo forma. Básicamente las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos, poseen un carácter aromático y son insolubles en agua. Son compuestos básicos débiles como tal. Encontramos a las pirimidines y a las purinas. Las purinas, las más conocidas y las únicas que existen, la adenina y la guanina. Ambos se encuentran en ADN como en ARN. Y las pirimidinas como la citosina, timina e uracilo. Acá les mencioné anteriormente que la timina cambia por el uracilo si este es ADN o es ARN. ¿Ok? A esa parte. Ahora, les hablo de los azúcares en el ADN y el ARN. Estas básicamente encontramos en el ARN a la ribosa y al ADN, que es a la desoxirribosa. El ARN vendría a ser el ácido ribonucleico, por el tanto va su nombre de ribosa, y en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, vendría a actuar la desoxirribosa. Estos son pentosas por si acaso, porque como tal son azúcares de 5 cadenas, ¿no? Bien. Ahora, les hablo de los enlaces. Si hablamos del enlace entre un azúcar y la base nitrogenada, se da el enlace glucosídico. Y como tal, y si les hablo del enlace que se da entre el grupo fosfato y el azúcar, vendría a ser el enlace fosfoéster. Un nucleótido vendría a ser la unión de esos tres. Pero si solo les hablo de la base con el azúcar, vendría a ser un nucleósido, ¿ok? Ahora, este es un resumen de todo. Básicamente, la cantidad de fosfatos determina el nombre. Por ejemplo, este vendría a ser un nucleótido monofosfato si solo posee un fósforo. Si posee dos fósforos, vendría a ser dos fosfato y como tal, como indica. Este es un resumen de todo. Bien, pasamos. La direccionalidad u orientación. Para que se forme nuestra cadena de ADN, esta sigue una dirección que vendría a ser de 5' a 3' como tal. ¿Ok? Y acá pasamos con las enfermedades asociadas con alteraciones en el metabolismo de nucleótidos. Aquí encontramos a la gota, que vendría a ser el síndrome de Lesch-Nyhan, la deficiencia de adenosina desaminasa, etcétera. La gota es un tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Entonces, básicamente les pueden preguntar la enfermedad de la gota y esta se debe a alteraciones en el metabolismo de los nucleótidos. Ese resumen de esa parte y les doy unas conclusiones de los nucleótidos. Estos son derivados de las purinas y pirimidinas. Cuando se polimerizan, forman los ácidos nucleicos. Tienen habilidad para absorber la luz ultravioleta y los análogos de estos son usados en quimioterapia oncológica, como el SIDA, la antisupresión para trasplantes en la gota y en la hiperuricemia. ¿Ok? Ahora, les hablo de cada uno de estos específicamente. Primero, ácidos nucleicos, una vez definidos los nucleótidos, esas son moléculas constituidas por el CHOMP, que vendrían a ser los bioelementos que constituyen casi todas las macromoléculas. Su función es de conservación y expresión de la información genética. Tiene sus unidades monoméricas, los nucleótidos, y los tipos, el ADN y el ARN.
Acá les mencionan, por ejemplo, unas características, por ejemplo, la localización. El ADN se encuentra sobre el núcleo, mitocondria y el cloroplasto, mientras que el ARN se encuentra en núcleo, citoplasma y ribosoma. ¿Cuál vendría a ser la función de cada uno de estos? Primero, el ADN almacena la información genética y el ARN transmite esta información genética. Todo ser vivo contiene ácidos nucleicos. Toda célula posee ambos y los virus solo poseen uno de ellos, ¿ok? Ahora, ujú. Ahora les hablo del apareamiento complementario de las bases nitrogenadas. Para que se unan las bases nitrogenadas en la cadena del ADN, se da mediante los puentes de hidrógeno y ese vendría a ser el resumen de esta parte. ¿Ok? Entonces, la doble hélice. La doble hélice es las características. El emparejamiento de bases es siempre antiparalelo. Pueden ponerles paralelo o perpendicular, totalmente falso. Si no mencionan antiparalelo, no vendría a ser la alternativa. Tienen polaridad opuesta. Los esqueletos de dos desoxirribosa fosfato forman las dos crestas como tal. Y los pares de bases de adenina y timinas se mantienen unidos por dos enlaces, mientras que la guanina y la citosina por tres enlaces. ¿Ok? En esta parte, bien. La replicación del ADN. El codón vendría a ser la secuencia de tres nucleótidos en el ARN mensajero que especifica un determinado aminoácido. Acá he subrayado toda esta parte de tres nucleótidos porque es bastante importante. 61 codones son los que se encargan de codificar los 20 aminoácidos existentes. Y tres codones de determinación vendría a ser la UAA, UGA y UAG. ¿Ok? Ahora, les hablo de los tipos del ARN. En cuanto al ARN encontramos ARN mensajero, ARN de transporte y ARN ribosómico. El ARN mensajero se encuentra en 5 a 10% y se encarga de llevar la información genética del núcleo al citoplasma. El ARN de transporte bueno, se encarga de apoyar y complementar el ARN mensajero no, perdón. Este vendría a ser el ARN ribosómico que se encarga de realizar la traducción. Y por último, el ARN de transporte lleva los aminoácidos dispersos por el citoplasma hacia el ribosoma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ARN mensajero lleva la información genética del núcleo al citoplasma. ARN de transporte del citoplasma al ribosoma. Y el ARN ribosómico realiza la traducción para formar las proteínas. ¿Ok? Acá les puse una imagencita, la transcripción y traducción. Es importante que sepan distinguir estos dos términos. Si les hablo de traducción y de transcripción, transcripción vendría a ser el paso de ADN a ARN y traducción de ARN a proteína. ¿Ok? Les hablo de los retrovirus, que son virus ARN que contienen una enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa que hace una copia de ADN a partir del ARN. Un ejemplo vendría a ser el VIH o el SIDA como tal. Ahora, les hablo conceptos generales. El gen vendría a ser la región del ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN. El genoma es la totalidad de la información genética de una célula o de un organismo. El proteoma vendría a ser todas las proteínas producidas por el genoma. Y esa parte como tal de el término epigenético que se refiere a cualquier factor que pueda afectar la función de un gen sin cambiar el genotipo. Es decir, habiendo una secuencia de ADN constante, pueden haber patrones de expresión genética. Les hablo ahora del ATP, que este vendría a ser un medio tema aparte, que es la principal moneda energética de las células. Y es un nucleótido no nucleico. ¿Ok? La estructura del ATP vendría a ser la adenina, la ribosa y el grupo fosfato. Estos tres juntos forman lo que es la adenosina trifosfato, también llamado ATP. Ahora, las funciones del ATP. Este tiene vasos, bueno, tiene funciones en los vasos sanguíneos y funciones generales. En los vasos como la vasoconstricción, la vasodilatación, la coagulación y la proliferación celular. Vasoconstricción y vasodilatación lo han visto en la parte de la temperatura en ppm, ¿no? Ahora, las funciones generales es el portador universal de la energía. Es el nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo y participa en casi todas las rutas metabólicas y funciones donde se requiere energía. En cualquier partecita en donde lean energía se relaciona con el ATP, chicos. ¿Ok? Ahora, las enfermedades relacionadas con la obtención del ATP. El déficit de piruvato carboxilasa, la deficiencia de piruvato deshidrogenasa y la deficiencia de complejos 1 y 5. Ok, las funciones de los nucleótidos no nucleicos. Primero, encontramos a los portadores de energía celular, a las coenzimas y a los intermediarios de comunicación celular. Primero, los portadores de energía celular son conocidos como nucleótidos, como el ATP. Casi todas las células pueden producir el ATP y la mayor fuente de estos vendría a ser la glucosa, como tal. Bien.
Ahora, los nucleótidos como enzimas. La coenzima A es la forma activa del ácido pantoténico y participa en la oxidación y síntesis de ácidos grasos, mientras que el NAD, NADP, FAT o FMN actúan como transportadores de electrones. Todos esos vendrían a ser nucleótidos como enzimas, ¿ok? Y los nucleótidos como intermediarios de la comunicación celular vendría a ser el CAMP o el CGMP. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Podemos repetir algo o continuamos? Bien, creo que todo está bien entonces. Entonces, seguimos en esta partecita. Bien, ahora, les hablo de las mitocondriopatías. Las mitocondrias no disponen de sistemas eficientes de reparación. El ADN mensajero tiene mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones y el ADN mensajero está en la matriz mitocondrial donde se produce gran cantidad de radicales libres. Chicos, puede ser pregunta, no sé si viene en su seminario, pero el organelo que posee mayor radicales libres vendría a ser la mitocondria, ¿ok? Por si acaso, ya que acá se producen mayormente las mutaciones en el ADN mensajero. Ahora bien, les hablo de los lípidos. Ya vamos a terminar esta parte, chicos. Solo faltan unas cuantas diapositivas más, ¿ok? Ujú. Primero, antes de hablarles de lípidos, les doy generalidades. Los lípidos son insolubles en agua porque son liposolubles como tal. Y solo son solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo, el éter, la acetona. Esos no generan puentes de hidrógeno. No todos, solo los de cadena corta. Estos son integrantes de la dieta, por ejemplo, los esteroles, vitaminas, esfingolípidos, etcétera. El denominador común estructural. Todo o casi todo es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto los lípidos son apolares, ¿ok? Las grasas de los alimentos generalmente son los triglicéridos y los lípidos tienen funciones como las de reserva energética, estructural y metabólica. Bien. En esta parte, los ácidos grasos en el cuerpo. Los ácidos grasos no esterificados son los que se encuentran libres o dispersos en todo nuestro organismo. Los ésteres de grasas aciladas en moléculas complejas son llamados los triacilgliceroles. Los precursores de los lípidos vendrían a ser los glicolípidos, fosfolípidos, esfingolípidos, prostaglandinas y ésteres de colesterol. Les hablo de las funciones de los lípidos. Básicamente, tenemos la función biológica, que es la estructural, que compone las membranas, ¿no? Como los fosfolípidos. En esta partecita he hecho un dibujo y acá también. Ahora, sirven como reserva energética, como las cadenas hidrocarbonadas, y sirven de señalización intra e intercelular, como las hormonas y derivados del colesterol. Las funciones normales, por ejemplo, vendría a ser la de protección, como la en ceras, piel, cabello y plumas. Y transportadoras, un ejemplo vendría a ser el bilis. Ahora, también tiene funciones de olor y color y también se encuentra en la clorofila, como el fitol y el pigmento lipídico. Ahora, ¿cuál vendría a ser la estructura de cada uno de los lípidos? Vendría a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo terminal. Este posee como tal, su parte hidrosoluble y su parte liposoluble. Cuando se juntan estos dos, forma un carácter anfipático. No confundan anfipático con anfótero. Anfótero vendría a ser cuando es la unión de ácido y base, y anfipático cuando vendría a ser hidrofílica con hidrofóbica, ¿ok? Acá la parte hidrofóbica vendría a ser la cadena hidrocarbonada y la parte hidrofílica vendría a ser la cabeza o la parte polar. Bien. Los ácidos grasos como tal se dividen en cadenas saturadas e insaturadas. Si les hablo de las insaturadas, se dividen cis y trans. Cis que se encuentran en el mismo plano y trans que se encuentran en planos opuestos, chicos. Bien, ahora, acá en esta parte, la denominación delta y omega en una cadena de ácido graso. Si les hablo de la denominación delta, el carbono 1 es el del grupo funcional principal y de la denominación omega, el carbono 1 es el del grupo metilo. Acá básicamente tienen que ver los numeritos. Por ejemplo, el grupo funcional acá comienza con el carbono primario y acá el grupo metilo comienza con el carbono primario, ¿no? Bien. Pasamos. No sé si les han dicho que se tienen que aprender esta parte. Anteriormente, a los chicos de la asesoría ya les di una memotecnia, pero también se las voy a repetir acá. Primero, yo me aprendí los cuatro primeros: butírico, caproico, caprílico y cáprico. Luego me aprendí los demás como Laura, Mira, La Palma, Desde, Aragán, Bello y Lindo. Y esta parte solo, en el orden que lo digan, va a ser la cantidad de carbonos que tienen. Primero,
Si comienzan con butírico, ya tiene cuatro carbonos. Y mientras van diciendo los demás, van haciendo 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera. Esa vendría a ser mi mnemotecnia. También es importante que sepan los monoinsaturados, como el palmitoleico, oleico, cetólico y nerbónico. Acá vendría a ser los omegas de cada uno. Si les hablo del palmito oleico, vendría a tener omega 6, oleico, omega 9, cetólico, omega 11 y nerbónico, omega 9. Creo que les van a preguntar omegas en su examen final. También deben saberlo. Los poliinsaturados, acá los más que resalto, el linoleico y el linolénico. El omega 6 vendría a ser del linoleico y omega 3 del linolénico, chicos, ¿ok? Esta parte, los ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos que contienen uno o más dobles enlaces. Tienen la sensibilidad a la oxidación. Los insaturados se oxidan lenta y espontáneamente en presencia del aire y tienen una temperatura de fusión. A mayor longitud de la cadena tendrían una mayor temperatura de fusión y si existen más dobles enlaces tendría una menor temperatura de fusión. ¿Qué pasó, Master? Primero, acá los ácidos grasos insaturados pueden ser esenciales y no esenciales. El ser humano solo puede formar dobles enlaces hasta el carbono 9. Sin embargo, las plantas pueden formar dobles enlaces más allá del carbono 9 por las desaturasas. Acá les mencioné, bueno, les vuelvo a mencionar el ácido linoleico y el ácido linolénico, que uno posee omega 3 y otro posee omega 6. Presten atención a esa partecita, ¿ok? Ahora, les sigo hablando de los insaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga encontramos al docoso hexanoico y al araquidónico, que tienen funciones esenciales en el desarrollo del conocimiento, agudeza visual y el crecimiento. Los alimentos ricos en omega 3 son esenciales para un buen desarrollo cerebral y funciones cognitivas. Un buen consumo de ácidos grasos esenciales es determinante en una buena respuesta frente a la agresión y a un desarrollo cerebral adecuado. La leche humana es la fuente más importante de ácido graso esencial en la infancia. ¿Listo? Ahora, movimientos lipídicos en la bicapa. Bien, esta vendría a ser la bicapa de fosfolípidos y dentro de la monocapa encontramos al movimiento intramolecular e intramolecular. Si hablamos de intramolecular, es el movimiento de solo uno de estos, puede ser de flexión, de rotación o balanceo. Intermolecular que juega con los que están a sus costados, puede ser de traslación lateral o difusión lateral, mientras que si hablamos entre la bicapa, o sea que entre estos dos se da el flip-flop, que es el intercambio de los fosfolípidos, ¿no? Y bien. El colesterol vendría a ser parte de los lípidos. Aquí encontramos al esterol, que es el lípido que se encuentra en los tejidos y plasma de los vertebrados. Es esencial como componente de la membrana celular, pues es usado para regular la fluidez de la misma. A partir de él se sintetizan hormonas y vitaminas. Y su parte polar la da el grupo hidroxilo, mientras que su parte no polar es la parte cíclica y alifática. Resumen de colesterol. Los lípidos dan gran fluidez a la membrana, pero el colesterol es la que regula la fluidez dentro de la membrana, chicos. Bien, ahora acá, la clasificación. Es muy difícil clasificarlos porque son muy heterogéneos, pero para eso existe la capacidad de saponificación o reacción de saponificación, que básicamente se da cuando hay presencia de ácidos grasos y se utiliza para formar jabones a partir de grasas. Se clasifican en saponificables y en insaponificables. Y saponificables básicamente porque no tienen ácidos grasos. Ese es el resumen. Bien, saponificables entre simples y complejos. Si les hablo de saponificables simples, esperen, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿O seguimos? Normal. Gracias. Bien, seguimos entonces. Ay, Dios, chicos. Se han debido traer algo para picar o algo para tomar porque llevamos más de una hora y media. Bien, los lípidos saponificables simples se dividen en aciglicéridos y las ceras. Primero, estos contienen CHO y son formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos. Al igual que les mencioné en carbohidratos, tienen que saber la estructura de cada uno de estos porque podría ser pregunta. Bien, primero, los aciglicéridos se definen como ésteres de alcohol glicerol, en donde se une una molécula de glicerol y que puede reaccionar con hasta tres moléculas de ácidos grasos. No puede pasar a más de tres, chicos, a través de una reacción de condensación llamada esterificación. Ahora, aciglicéridos no lo confundan con triglicéridos. Los triglicéridos son aquellos que sí o sí poseen tres ácidos grasos, que como podemos ver en esta partecita, ¿no? Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportada en el organismo. Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Esos son transportados a todo el organismo para dar, ¿qué? Para dar energía y para ser almacenados como grasa.
Esta parte como un plus, el hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías a triglicéridos y el valor normal de este vendría a ser de 150 miligramos por decilitro y para quienes sufren problemas cardiovasculares, los niveles deben ser inferiores a 100 miligramos por decilitro, chicos. Bien. Ahora, seguimos hablando de los simples, tenemos a los séridos o ceras, y eso cómo se forma, Diego, por ácido graso y un alcohol monovalente. Las moléculas obtenidas por esterificación, al igual que los aciglicéridos. Y en los humanos, la cera se encarga de recubrir la superficie de la piel como función protectora. Ahora, les hablo de los lípidos saponificables complejos. Además de CHO, poseen el fósforo, azufre y nitrógeno y otras biomoléculas como glúcidos. Ok, les hablo de cada uno de estos. Bueno, no de cada uno, más que todo de fosfolípidos y glucolípidos, que es lo que les van a preguntar, creo. Bien, los fosfolípidos son los compuestos formados por una molécula de alcohol, por glicerol o esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Cuáles son las funciones? Seguramente les mencioné varias veces membrana y estos están formados por fosfolípidos, ¿no? Son componente estructural de la membrana celular de la bicapa lipídica. Se encarga de activar enzimas y son los segundos mensajeros. Diego, entonces, si me preguntan cuáles son los segundos mensajeros, los fosfolípidos. ¿Y cuáles son los primeros mensajeros, Diego? Les mencioné al principio que vendría a ser hormonas como la insulina, el glucagón, etcétera, pero más resalto esta parte de segundos mensajeros. Son componentes del surfactante pulmonar y es producto del neumocito tipo 2. La síntesis de sustancias de de señalización celular participan en la... un segundo, Volvimos, o sea, en síntesis de sustancias de señalización celular participan en la síntesis de prostaglandinas, tromboxamos y leucotrienos. Voy a hablarles de cada uno de estos. A ver, primero, el fosfolípido derivan a los fosfoglicerídeos. Los fosfoglicerídeos son los más importantes. Todos contienen ácido fosfatídico, que es el fosfoglicérido más simple. Ahora, el ácido fosfatídico se puede unir a otros compuestos como la serina, etanolamina, colina, inositol. Y depende al que se una, deriva su nombre. Si se une, por ejemplo, a una serina es fosfatidilcerina, etanolamina, etanolamina y con cada uno de estos, ¿no? Ahora, les hablo de los glucolípidos, esfingolípidos o también llamados glicolípidos. Reciben el mismo nombre, ¿no? Son compuestos formados por una ceramida y un glúcido de cadena corta. Se ubican en la bicapa lipídica en la parte exterior. Ahora digo, ¿qué es una ceramida? Básicamente es el ácido graso más una esfingosina y esta se une a un glúcido y forma un glucolípido o esfingolípido. La esfingomielina son ceramidas con grupo polar de fosfocolina y en las neuronas se encuentran como cobertor en todo el axón. Acá, esfingolina asociado con cobertor de axón. ¿Ok? Porque en esta parte también encontramos a los gangliósidos y cerebrósidos. Si les hablan de gangliósidos, con que les mencionen, forman parte de la sustancia gris del cerebro, son gangliósidos. Y en los cerebrósidos, acá siempre nace que en las membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso se encuentran los cerebrósidos. Las lipoproteínas es la unión de lípidos más proteínas. Aquí encontramos a los kilomicrones. Son los más importantes, chicos. Los kilomicrones se encuentran en los triacilgliceroles de la dieta, en el colesterol dietético, en los fosfolípidos y en las proteínas desactivadas, ¿no? En las apoproteínas. Ahora, la función, transportan a través de los vasos linfáticos y todo organismo se abastece de kilomicrones. Bien, ok, seguimos. Las lipoproteínas también encontramos a la VLDL, a la IDL, LDL y HDL. Ahora, Diego, ¿cómo sé si son de alta densidad, baja densidad o densidad intermedia? Primero, son palabras, o bueno, son como tal palabras en inglés. Por ejemplo, high de alta densidad, low de baja densidad y very low de muy baja densidad. Acá el que más resalto, o los que más resalto, LDL y HDL. ¿Por qué? El LDL va desde el hígado hacia los tejidos y transporta endógeno de trigliceroles y colesterol. El HDL va desde los tejidos hasta el hígado y transporte de trigliceroles y colesterol como tal. Ahora, pasamos a los insaponificables, que como les mencioné en esta parte, son los que no contienen ácidos grasos, son insolubles en agua y son
solubles en disolventes orgánicos. Les voy a hablar de cada uno de estos porque puede ser importante, ¿ok? Ahora, les hablo primero de los esteroides. Los esteroides son derivados del esterano, de este deriva el colesterol. Del colesterol derivan las hormonas y vitaminas. Estas atraviesan membranas biológicas y ¿de qué se encargan, Diego? De activar genes y modulan la transcripción del ADN. Las funciones de los esteroides básicamente tienen función estructural y función hormonal. Función estructural, ¿por qué? Porque forma parte de la membrana celular, chicos. Y hormonal como en la corticoides, andrógenos como testosterona, anabolizantes, vitamina D, etcétera. Ahora bien, les hablo también de los esteroles. Los esteroles se dividen en el colesterol y el beta-citosterol. El colesterol es el principal esterol de la célula animal y el beta-citosterol de la célula vegetal. El colesterol está ubicado en la bicapa lipídica y se encarga de regular la fluidez de la membrana, mientras que el beta-citosterol impide la captación del colesterol. ¿Ok? Ese es el resumen de esta parte, chicos. Pasamos con el perfil de lípidos. El colesterol, su límite superior es por debajo de los 200 miligramos por decilitro. En menores de 18 años se sugiere que debe ser menor a 180. Hipercolesterolemia vendría a ser de 200 a 250 mililitros y la definida vendría a ser aquella que es mayor de 250 miligramos por decilitro. El colesterol LDL debe ser debajo de 130 y es considerado patológico cuando supera los valores de 150 miligramos por decilitro. El colesterol HDL, que vendría a ser el colesterol bueno, si baja de 40, se da un mayor riesgo a sufrir una enfermedad cardiovascular. Y los triglicéridos que les mencioné anteriormente, que su valor normal varía de 100 a 150 miligramos por decilitro, ¿no? Bien, seguimos, ya casi para terminar. A ver, ya. Encontramos a los terpenos y a los eicosanoides. Los terpenos son derivados del isopreno. Acuérdense de cuál deriva cada uno. Encontramos a la vitamina A, vitamina K y vitamina E. Encontramos a los carotenoides y es el principal constituyente de aceites vegetales. Los eicosanoides son derivados de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos de tipo omega 3 y omega 6. Sus precursores, araquidónico, linoleico y linolénico, comprenden los prostanoides y leucotrienos y lipoxinas. Los prostanoides incluyen las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, chicos. Listo, esta parte está fresh. Y bien, ya casi para terminar. Las prostaglandinas actúan como hormonas locales, contribuyen a la vasodilatación y permeabilidad capilar y a la fiebre y al dolor que acompañan a la inflamación, en especial la prostaglandina 1 y la prostaglandina 2. Entonces, si les mencionan aquel lípido que se encarga de acompañar al dolor con inflamación, prostaglandina. Los tromboxanos son descubiertos en las plaquetas y de que se encargan de promover la agregación plaquetaria y a la vasoconstricción, en especial el tromboxano A2, que también lo poseicito. Y por último, los leucotrienos, formados por la vía de la lipoxigenasa. Los leucotrienos fueron descritos en los leucocitos en presencia de 3 o 4 dobles enlaces y tienen una acción complementaria y función similar a la histamina, constricción sostenida y lenta de los bronquiolos. Y creo que eso vendría a ser todo, chicos. Muchas gracias por prestar atención, fue un gusto. Y bien, ahora les paso el post-test, no, el post-test, digo, el test normal, que, bueno, se lo voy a pasar en sí a la delegada para que se los pase a todos ustedes. Y consta de 30 preguntas, chicos, más que todo. Y ya casi para terminar esta parte, nada, primero fue un placer haberles dictado toda esta clase. Nada, espero verlos el siguiente ciclo ahí estudiando biología. Y sé que a muchos no les fue bien en su examen parcial y está bien que tengan miedo. Ahora, ¿qué hacen con este miedo? Hay dos tipos. Las personas que siguen con este miedo y las personas que hacen algo para vencer este miedo. A mí no me fue tan bien en mi parcial y tenía miedo y estudié mucho, mucho, mucho. Y con el resumen que les acabo de dar, salió una buena nota, chicos. Entonces, eso más que todo, ¿no? Les deseo mucha suerte y lean también sus guías de seminario, que pueden venir preguntas de ahí. Y nada, les deseo suerte, chicos. Nos vemos.